La Edad Media es el periodo histórico que va desde el siglo V hasta el siglo XV de nuestra era cristiana. Los intelectuales de finales del siglo XV la llamaron media de una forma despreciativa, pues consideraron que era simplemente una pausa o un intervalo entre dos tiempos que juzgaban superiores, la antigüedad grecolatina por un lado y sus tiempos modernos por el otro, es decir, el tiempo del descubrimiento de América y el tiempo del arte del Renacimiento. La Edad Media era entonces para ellos simplemente lo que quedó en el medio entre esos dos tiempos que ellos consideraban muy superiores. La desvalorización de la Edad Media se va a incrementar con la llegada del iluminismo en el siglo XVIII. Las luces que iluminan este siglo son las de los científicos y filósofos que sostienen que la razón debe estar por encima de la fe. Por eso predominó entre ellos la idea de que la Edad Media fue un período oscuro, en el cual la Iglesia aplastó la razón de los hombres por medio de su fe y así les impidió progresar en el terreno de las ciencias y de las artes. Así se instaló la idea de que la Edad Media fue simplemente un tiempo de transición e ignorancia, hasta que en el siglo XIX otro gran movimiento cultural y artístico llega a la escena. Ese movimiento es el romanticismo. Los intelectuales románticos, que consideraban que los sentimientos debían estar por sobre la razón y no la razón por sobre los sentimientos como consideraban los iluministas, van a encontrar que la Edad Media es un periodo fascinante. Se sienten atraídos por esas tensiones políticas y también religiosas, sienten su espíritu deslumbrado por esas catedrales góticas tan refinadas, esos castillos y sobre todo esas historias de damas en apuros rescatadas por heroicos caballeros andantes. Libre de los prejuicios del iluminismo y del apasionamiento de los románticos, el historiador contemporáneo Jacques Le Goff nos dice que la Edad Media fue un gran periodo creador, puesto que en estos 10 siglos se fue formando la Europa que hoy conocemos, aquella Europa que nace de lo que anteriormente fue el Imperio Romano. Al quebrarse la unidad romana surge la posibilidad de agruparse alrededor de otros líderes, y con la propagación del cristianismo aparecen dos grupos sociales, los laicos y los clérigos. Los clérigos consagraban su vida a Cristo y a la religión. Es decir, que los clérigos eran lo que hoy llamaríamos sacerdotes, monjes o curas. Los laicos eran en general cristianos, todos ellos, y tenían una familia y una profesión. Los laicos podían ser nobles, campesinos o habitantes de las ciudades. Los nobles eran dueños de grandes extensiones de tierras, llamadas señoríos o feudos, por lo cual se los llamaba también señores feudales. Los campesinos o siervos son los habitantes de estos señoríos, quienes pagan un tributo al señor feudal a cambio de poder residir en estas tierras y poder también trabajarlas. Se da entre ambas partes un vínculo llamado vasallaje. Este vínculo es, digamos, un contrato social que se da entre el señor feudal, que les va a brindar tierras y protección, a cambio de que sus vasallos, es decir, estos campesinos, respondan a sus órdenes y marchen a la guerra si es necesario para defenderlo. A partir del siglo XI las ciudades comienzan a crecer y son llamadas burgos, por lo cual los habitantes de estas ciudades van a ser llamados burgueses. Ese es otro grupo social típico de la Edad Media, es decir, el de los habitantes de las ciudades.
Repasemos entonces. En la Edad Media hay dos grandes grupos sociales, los clérigos por un lado y los laicos por otro. Y entre los laicos vamos a distinguir tres grandes grupos, el de los nobles, el de los campesinos y el de los burgueses. Los hombres y las mujeres de la Edad Media, al compartir una misma religión, sienten que pertenecen a lo que se denominaba la cristiandad. Para los cristianos, el poder de Dios ejercido en la tierra se repartía entre el poder espiritual y el poder temporal. El poder espiritual era el ejercido por la misma iglesia y el poder temporal era el ejercido por los jefes laicos, que podían ser reyes o emperadores. Dos tipos de construcciones nos han quedado como grandes símbolos de la Edad Media. Por un lado, los castillos, que eran el refugio del señor feudal y su familia, donde además se almacenaban armas y provisiones para tiempos de guerra. Y por otro lado, las catedrales, que eran el lugar de unión para los cristianos. Allí obviamente se reunían para rezar, para celebrar misa y otras celebraciones religiosas. Hay que recordar que durante la Edad Media no solo se fueron formando las distintas naciones, sino también las distintas lenguas, que luego serían las lenguas nacionales de cada país. En esos tiempos de invasiones terribles, de hambre y de pestes, la vida sin duda era durísima. Pero también había momentos en que llegaba la calma y entonces los hombres y mujeres de la Edad Media podían disfrutar de bellísimas historias contadas magistralmente por quienes se dedicaban a eso. Esos personajes eran los juglares. Los juglares eran poetas ambulantes que se ganaban la vida contando historias, es decir, haciendo literatura oral, y cada vez que un juglar llegaba a un poblado, todos se reunían a escucharlo, sin importar a qué clase social pertenecieran. Los juglares eran grandes entretenedores, que no solamente contaban historias, sino que además podían cantar, bailar, tocar algún instrumento. Entre las historias que más gustaban estaban los cantos de guerra, también llamados cantares de gesta o poemas épicos. Los poemas épicos son extensas narraciones escritas en verso, en las cuales los protagonistas siempre son héroes culturales, es decir, quienes realizaron hazañas tan memorables en beneficio de su pueblo que adquirieron con el correr de los años características casi mitológicas. Y los juglares escribían estos poemas empleando el verso y la rima porque así podían memorizarlos con mayor facilidad. Y estos viejos poemas épicos llegaron hasta nosotros, de modo tal que hoy podemos leer el poema de Miocid, la gesta de Beowulf, la canción de Roldán o la leyenda del rey Arturo, por ejemplo. Los laicos... ¡Pero qué perro! ¡Ay, Dios, cállate, perro! ¡Voy!